La guerra entre Israel y Hamás entra en su primer mes. Las autoridades palestinas aseguran que los muertos en Gaza superan los 10.000 y 1.400 personas murieron por los ataques de Hamás del 7 de octubre. En el Muro de las Lamentaciones, decenas de familias recordaron a las víctimas israelíes del conflicto. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Esa fue la frase exacta que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Según el Ministerio de Salud gazatí, las bombas de Israel han matado a por lo menos 4.000 menores de edad. Guterres además pidió de nuevo un alto el fuego. Donald Trump en el banquillo de los acusados. El expresidente de Estados Unidos testificó en Nueva York por primera vez de manera pública en el caso que investiga un presunto fraude fiscal de su organización. El magnate protagonizó un fuerte enfrentamiento con el juez. Nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por informarse con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. La guerra entre Israel y Hamás entra este 7 de noviembre en su primer mes. Los ataques de Hamás desataron una escalada de violencia mortífera sobre la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, los muertos superan ya los 10.000. 4.000 de ellos son menores de edad y la ofensiva israelí continúa. Veamos el siguiente informe. El 7 de octubre, Hamás llevó a cabo un mortífero ataque en Israel que acabó con la vida de al menos 1.400 personas. El grupo islamista capturó a unas 242 personas como rehenes. Comenzó entonces una nueva y brutal escalada de violencia sobre la sitiada Franja de Gaza. Las víctimas mortales del primer mes de guerra en Gaza, donde residen más de 2 millones de palestinos, son casi las mismas en número que han dejado casi 2 años de guerra en Ucrania. Más de 10.000 palestinos han muerto por las bombas israelíes, en su mayoría son civiles y más de 4.000 son menores de edad. Un niño muere en Gaza cada 10 minutos. Naciones Unidas calificó el enclave como un cementerio de niños. Una violencia que se extiende también a Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, donde al menos 154 palestinos han fallecido y más de 1.700 han sido detenidos en redadas del ejército israelí. La pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa israelíes y los continuos bombardeos están alcanzando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la ONU, incluidos refugios. Más de 50.000 mujeres gazatíes están embarazadas y hay más de un centenar de bebés en incubadoras, pero los hospitales también están siendo objeto de ataque. Al menos 14 de 36 hospitales y 2 centros de salud en Gaza cerraron totalmente debido a la escasez de combustible, electricidad o a los daños en sus infraestructuras por los ataques, que han agravado la emergencia humanitaria. Según la ONU, 1,5 millones de palestinos están desplazados de sus hogares. Más de 700.000 se refugian en las 149 instalaciones de la UNRWA, pero tampoco son lugares seguros. Al menos 88 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos han sido asesinados. Los proyectiles lanzados por Israel no distinguen tampoco a la prensa palestina. Al menos 32 periodistas han muerto cubriendo el conflicto. La falta de alimentos o agua potable están matando a la población gazatí de hambre, incrementando la transmisión de enfermedades, como denuncian los organismos humanitarios. La ONU dijo que tanto Hamás como Israel estarían violando el derecho internacional humanitario y exige un alto el fuego inmediato que no parece vislumbrarse pronto. En las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu concedió una entrevista a la cadena ABC en la que reiteró que su ofensiva sobre la franja de Gaza no se detendrá mientras se liberen a los presos. Además, aseguró que su país se va a encargar de la seguridad dentro del enclave costero. El presidente Biden ha dicho que sería un error que Israel ocupara Gaza. ¿Quién debería gobernar Gaza cuando esto termine? Aquellos que no deseen continuar por el camino de Hamás, creo que Israel, por un periodo indefinido, tendrá la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos, cuando no asumimos esa responsabilidad de seguridad. Lo que obtenemos es la erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar.
Tras ese ataque de Hamas del 7 de octubre, Israel ha intensificado sus redadas, arrestos y control en la Cisjordania ocupada, impidiendo la movilidad de la población entre ciudades palestinas. Como resultado, la urbe de Huwara, que une el norte y el sur del territorio, se ha convertido en un lugar fantasma en el que sus residentes no pueden hacer una vida normal. Nuestros corresponsales, Yanira Gómez Muñoz y Federico Barberena, traen la historia desde el terreno. Estos cubos de hormigón y una barrera impiden a peatones y vehículos alcanzar la carretera principal de Huwara. Ni siquiera el alcalde de esta ciudad palestina de 8.000 habitantes puede superar los bloqueos que ha impuesto el ejército israelí desde el 7 de octubre. La situación en Huwara es muy mala. No permiten que nadie utilice la calle principal, ponen obstáculos para que nadie pueda cruzar. Cualquiera que lo intente es atacado, golpeado y arrestado. Al advertir la cámara y la presencia de vecinos, los soldados israelíes exigen que se libere el área. Antes de la guerra entre Israel y Hamas, Huwara ya era un punto caliente de Cisjordania ocupada, con ataques armados palestinos y violentas agresiones de colonos israelíes. Pero hoy es una ciudad fantasma, atemorizada de noche por sus vecinos extremistas y en el día por el despliegue militar que ha prohibido abrir a los comercios de la carretera central, habilitada solo para coches israelíes. Hatam afirma que es un riesgo caminar esa vía cuando cruce de su casa a su tienda. La gente tiene miedo de salir de casa, casi no sale porque teme a los colonos. Hay días que quiero salir y el ejército me hace volver. Dicen que está prohibido pasar. Con la ciudad partida en dos, el trabajo y las escuelas están paralizados y el hospital es inaccesible para habitantes y médicos de otros pueblos. Para paliar esta urgencia, la ONG Médicos por los Derechos Humanos realiza hoy una jornada de atención en un colegio local. Para muchos es la única cita médica en semanas. La calle está cerrada y los médicos no pueden venir. Necesitamos nuestros tratamientos y tenemos necesidades, pero estamos atrapados desde hace un mes. En los pacientes han detectado síntomas que responden a la tensión y la violencia que están sufriendo. Hay mucho estrés. No están expresándolo, pero lo exteriorizan sus cuerpos. Es importante estar aquí para ayudarles físicamente y también para recordarles que somos vecinos, que queremos que vengan días mejores para todos. En el grupo trabajan juntos palestinos, israelíes y extranjeros, mostrando unidad en medio de los bombardeos de Israel en Gaza y la incertidumbre sobre Cisjordania. Cambiamos de tema y actualizamos con lo más reciente en torno a la guerra en Ucrania. Las fuerzas de Kiev están avanzando en la franja izquierda del río Dnieper, en la región de Jersón, al sur del territorio. De acuerdo con el grupo de análisis estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra, el ejército ucraniano ha progresado en una localidad a unos 3 kilómetros del flanco izquierdo del río. De otra parte, el presidente Volodymyr Zelensky restó importancia a abordar en este momento el proceso electoral en su país. Recordemos que las elecciones legislativas estaban previstas para octubre y los comicios presidenciales deben celebrarse en marzo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció por primera vez de manera pública ante la Corte Suprema de Nueva York por el caso en el que lo acusan de fraude civil. Lo señalan concretamente de inflar el valor de su compañía. Trump arremetió con ataques personales contra el juez y la fiscal general del estado, a quien llamó pirata política. Además, criticó la elección de testigos y denunció una cacería de brujas en su contra. Ramiro Barberena nos cuenta más en el siguiente informe. Tensión en la Corte de Nueva York. El expresidente Donald Trump compareció ante el juez y la fiscal general en un caso donde se lo acusa de fraude fiscal. Fiel a su estilo, mantuvo discusiones con el juez Arthur Engoron y tildó de pirata político a la fiscal general del estado, Letitia James. Tras la sesión, el magnate repitió que es víctima de una persecución política. Entiendo que este es un caso que nunca debería haberse presentado. Es un caso que debería ser desestimado inmediatamente. Todo lo que hicimos estuvo absolutamente bien. Pensar que nos están demandando y gastando todo este tiempo y dinero y que hay personas asesinadas en todo el mundo que este país podría detener. La inflación y todos los demás problemas. Creo que es una vergüenza. Por su parte, la fiscal James criticó la actitud de Trump y advirtió que el caso continuará. Hoy escuchamos a Donald Trump en nuestro caso contra él, otros acusados y la organización Trump.
Divagó, lanzó insultos, pero esperábamos eso. Al final del día, la evidencia documental demostró que infló falsamente sus activos para básicamente enriquecerse a sí mismo y a su familia. Continuó cometiendo fraude de manera persistente. Los números no mienten. Este caso, distinto a los otros 4 casos penales que afronta el republicano, no amenaza la libertad de Trump, aunque la fiscal general de Nueva York pretende multas de $250 millones y restricciones para que Trump y sus hijos no puedan hacer negocios en el estado. Se les acusa de inflar el valor de la organización Trump para obtener beneficios en seguros y otros negocios. Vamos a México porque llegó a Tijuana la muñeca Amal. Se trata de una figura que representa a una refugiada siria y que recorre el mundo para expresar solidaridad con la población migrante. La historia la tiene nuestra corresponsal Anabelia Guzmán. Así es, un mensaje de tolerancia, de esperanza y sobre todo de mucha solidaridad. Es lo que busca transmitir la visita de esta pequeña gran gigante. Es un títere de 3 metros con 60 centímetros, bastante grande, denominada Amal, que significa en turco esperanza y que busca concientizar sobre la problemática constante de la migración, sobre todo de los niños y de las niñas en ese intento por cruzar hacia los Estados Unidos. Está visitando México y eligió la frontera entre Tijuana y San Diego para esta travesía, sobre todo de mucha concientización. Desde el 2021 ha recorrido cerca de 14 países, más de 18,000 kilómetros y bueno, hay un ambiente de fiesta, un ambiente de mucho color, de música, pero sobre todo de mucha reflexión, porque aquí a diario se vive el drama de la migración. Estamos en la zona del mar, en los límites entre Tijuana y San Diego, donde muchas personas han perdido la vida nadando para intentar llegar hacia los Estados Unidos de manera indocumentada. Es el ambiente que se vive con la visita de Amal, que está inspirado en las mojigangas mexicanas, que son títeres enormes, en su intento, como les digo, por concientizar sobre la problemática de la migración. Tras años de tensión, Australia y China finalmente reanudaron sus relaciones diplomáticas con la esperanza de dar un nuevo impulso a sus intercambios comerciales. El primer ministro australiano Anthony Albanese fue recibido en Beijing este lunes por el presidente Xi Jinping. A pesar de sus diferencias, ambos países expresaron la voluntad de poder ser socios de confianza. Gabriel Colchen tiene los detalles. Es una visita que simboliza el deshielo en las relaciones entre Australia y China. El presidente Xi Jinping recibió su homólogo australiano Anthony Albanese en Beijing. Es la primera vez en 7 años que un líder australiano visita la capital china. Ambos líderes afirmaron su voluntad de reanudar su cooperación, especialmente en el ámbito económico. Una relación sana y estable es de interés común para nuestros 2 países y pueblos y responde a las expectativas comunes de los países de la región. Impulsaremos el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-Australia. Durante varios años, las tensiones crecieron entre ambos países. En 2018, el gobierno australiano había excluido al grupo chino Huawei de su red 5G y 2 años después había pedido una investigación sobre los orígenes del COVID-19. En respuesta, China había aumentado los derechos de aduanas sobre las exportaciones australianas. Aunque Australia se dijo optimista sobre sus relaciones con Beijing, no prevé modificar el Pacto de Seguridad AUKUS, firmado con Estados Unidos y Reino Unido, que desafía la influencia china. Bueno, estamos comprometidos con AUKUS y estamos ocupados implementándolo. Y eso es lo que quiero decir con tratar con la gente honestamente, de frente. Hemos sido francos sobre nuestro compromiso. Desde la llegada al poder de Anthony Albanese en 2022, algunas restricciones comerciales ya habían sido levantadas. Y es que si China es el mayor socio comercial de Australia, Beijing también necesita los recursos naturales de la isla. Mientras tanto, en Irán, la activista Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de Paz de este año, comenzó una huelga de hambre en prisión. Mohammadi, de 51 años, se encuentra presa en Teherán desde 2021 y, según anunció su familia, comienza esta protesta para exigir que mejoren la atención médica para los privados de libertad y en contra del velo obligatorio que rige en la República Islámica para las mujeres. De acuerdo con sus allegados, el estado de salud de Mohammadi es frágil.
Ponemos fin así a esta emisión informativa. La invitación a ustedes para que continúen conectados con esta señal aquí en France 24.